Cuentas regresivas de segundos que duran minutos, objetos gigantescos que son lentísimos, y la reina de Inglaterra. Sí, la reina de Inglaterra. Todos esconden algo en común, son unos incomprendidos del cine y generan comentarios y discusiones desde los inicios del cine. Por eso mismo, hoy intentaremos explicar qué es lo que la gente que está en contra de estos tres elementos cinematográficos no comprenden y por qué no es tan mal desde el punto de vista de la narrativa audiovisual. Comencemos. Nos situamos en la típica escena cliché en la que hay una cuenta regresiva que se va acercando peligrosamente a su final, mientras se intercalan imágenes del protagonista que busca detener la cuenta cortando un cable, minimizando los daños o incluso todavía buscando la forma de desactivar la cuenta o el lugar donde se encuentra el mecanismo. Y es entonces cuando, después de varios cortes del montaje paralelo, alguien de los presentes o incluso tú dice algo como «Sí, hombre, la cuenta está durando el doble» o «Ya hace rato que han pasado los 10 segundos de la cuenta». Si bien nos podríamos poner a filosofar con el uso del tiempo y su flujo en el cine nombrando teóricos rusos como Einstein o Tarkovsky, creo que es más sencillo de explicar nombrando a Griffith, quien con su trabajo, al igual que los dos mencionados anteriormente, en especial Einstein, sentó cátedra en cuanto al trato con el montaje. Ya sabemos que en esto del arte y los inventos, aquello de este fue el primero es siempre relativo, pero es innegable que Griffith promovió muchas de las bases del montaje que llegan hasta nuestros días. Entre ellos, el montaje que hace unos segundos he nombrado, el montaje paralelo. Pero para entender tenemos que entender el montaje alterno, también asociado a Griffith. El montaje alterno, de forma breve, basa su uso en la capacidad de alterar el flujo del tiempo propio de la película, buscando dramatizar la escena generando intriga, suspense o cualquier otro sentimiento o sensación en la narrativa. Son, hablando de una forma coloquial, los cortes que vemos en toda obra cinematográfica que buscan dar dinamismo a la acción con el uso de planos más o menos cerrados, pero con un punto en común. Todos los planos hacen referencia a un mismo lugar y a un mismo momento. Por otra parte, tenemos el montaje paralelo, el cual, a diferencia del montaje alterno, no requiere que los planos compartan ni espacio ni tiempo, siendo únicamente indispensable la coherencia argumental, pudiendo así narrar escenas que ocurren en dos o más lugares de forma simultánea, o bien narrar acontecimientos acaecidos en un mismo lugar, pero en momentos distintos. Por esto mismo, cuando alguien diga que no se están respetando los tiempos en una escena, pregúntale cómo es que cuando una película narra años, semanas o varias horas, no se queja de lo mismo. Y cuando no sepa qué contestarte, le mandas este vídeo. Sigamos con el siguiente punto. Este es un verdadero clásico. Estás viendo una película de mechas y salta alguien diciendo ¿por qué se mueven tan lentos? Bien, en realidad creo que puedo hablar de este tema sin meterme en tecnicismo. Vamos a ver qué tal se me da. En este caso, creo que pasa lo mismo que con la famosa afirmación que todo el mundo ha escuchado alguna vez sobre las hormigas. Cuando a la gente se le dice que las hormigas son capaces de levantar hasta 100 veces su peso, solemos pensar, caray, qué fuertes son las hormigas. Cuando lo que deberíamos de pensar es, caray, qué poco pesan las hormigas. Pues la gracia no está en su fuerza, sino en su poco peso. De la misma forma, una pulga puede saltar varias decenas, incluso centenares de veces su propia altura de un solo salto. Pero claro, esa distancia son un puñado de centímetros que en el mejor de los casos ronda el palmo, precisamente porque no son muy altas. Así pues, cuando observamos un mecha como los de Pacific Rim, no deberíamos pensar qué lentos, sino más bien qué grandes, pues en realidad esos titanes metálicos se mueven a altísimas velocidades, pero nosotros los comparamos con los movimientos propios de un ser humano, lo cual no es justo, pues la escala está del todo desproporcionada. Imagina que levantas tu mano en un segundo y que quieres que un robo gigante de 50, 100 o más metros levante su brazo y tarde lo mismo que tú, un segundo. Esto implicaría que el brazo del robot superase con creces la velocidad que has utilizado tú,
pudiendo, en el caso de robots lo suficientemente grandes, superar la barrera del sonido en el proceso. Pues donde tú debes levantar la mano, digamos, 1 metro, el robot tendría que levantar varias decenas de metros su brazo. Es la diferencia de escala lo que te genera esa percepción de lentitud, no que el robot sea lento. Es parecido a lo que sucede con los molinos de viento. Si tú sujetas un molino de cartón en la mano y le soplas, girará bastante rápido, pero cuando ves un generador eólico, tu percepción te dice que va despacio. Pero si te sitúas al lado del generador, verás que es la diferencia de escalas lo que crea esa percepción de lentitud, cuando en realidad las aspas pueden llegar a velocidades vertiginosas. Por supuesto, hay que entender que esto es ficción, y hay películas que respetan en mayor o menor medida estas dinámicas a favor de la narrativa audiovisual y el espectáculo, pues muchos de estos mechas serían inviables en la vida real, por su consumo de energía y por su peso, siendo muy probable que fuesen del todo inoperativos, pues con ese peso ninguna superficie de la Tierra, desiertos, asfaltos, tierra, fango, etc., sería capaz de soportar su peso, el impacto de sus zancadas o incluso sus saltos. Y por cierto, hablando de la vida real, nunca mejor dicho. Como ya sabréis, hace unos días murió Isabel II de Inglaterra, y claro, empezaron un montón de noticias sobre lo que será Inglaterra sin ella, el protocolo durante estos días y su repercusión durante estos años, y tras el anuncio oficial de su defunción, muchos informativos comenzaron con especiales y directos hablando del tema, y por casualidades de la vida me salió uno en YouTube y entré a ver si me podían resolver las dudas del momento. A lo que poco tiempo después de llegar al directo, una de las tertulianas comentó algo que no me acabó de gustar. Lo que vino a decir fue algo así como: ahora, cuando le hagan una película o una ficción hacia su persona, deberá ser rigurosa con la historia y reflejar los hechos tal como sucedieron. ¿Disculpa? Dejando al margen el hecho de que nadie sabe nunca toda la verdad, porque nunca nadie está en una posición de conocer los hechos de forma directa e imparcial y de todas las partes a la vez, ¿qué es eso de que una ficción basada en una historia real debe ser rigurosa? ¿Desde cuándo? Precisamente, basado es la palabra que nos ayuda a comprender que la historia que se nos está por contar no es fiel a la realidad, al menos hasta cierto punto, pues debemos recordar que esta clase de historias son una dramatización de un hecho y por lo tanto prima la dramatización, el ritmo y el interés por encima del rigor histórico. Por supuesto, hay historias que se prestan a ser contadas de una forma más fiel, ya que están mejor documentadas y tienen un ritmo lo suficientemente interesante como para mantener la fidelidad con la historia real. Pero hay historias que deben sufrir modificaciones para convertirse en un relato digno de ser contado, o que sufre el paso del tiempo y necesita modificaciones para conectar con el público actual. De hecho, hay historias que se ríen de esto, como Fargo, de los hermanos Coen, la cual cuenta con una película y una serie que nos narra un supuesto hecho real, pero que no lo es. Es una historia ficticia, encabezada por un basado en hechos reales, que es mentira. Luego tenemos películas como Braveheart, la cual, si bien cuenta con una base histórica real, la película tiene un sinfín de flaquezas históricas, tanto argumentales como visuales. Y sí, estoy hablando del kilt. Si queréis conocer los entresijos internos del cine y cómo se trabajan los hechos reales para generar historias atractivas y acorde a su época, os aconsejo mucho que veáis Su mejor historia, disponible en España por parte de Prime Video. Y por cierto, si queréis ver otro análisis sobre una película que también tiene retazos de hechos reales y que ha terminado en una buena historia incomprendida por mucha gente, os dejo los vídeos que le dediqué ya hace un tiempo a 1917, de Sam Mendes.